poco para continuar con el tema del manejo no quirúrgico de la electroestimulación. En realidad, así a grandes rasgos, es un hecho que la electroestimulación sí tiene un lugar, no importa el equipo que se utilice o el acceso que tenga el paciente para realizar o por la cuestión del pago. En nuestro país, afortunadamente, el seguro médico sí absorbe el pago de la rehabilitación del piso pélvico. Entonces, pues la paciente tranquilamente puede complementar sus 12 sesiones con el equipo de electroterapia. Quiero decir algunos de los principios de cómo actúa un poquito para que entendamos por qué sí funciona en realidad. Entonces, bueno, este tratamiento es parte de lo que es el tratamiento no quirúrgico ni farmacológico, que incluye parte del manejo de las pacientes con problemas de piso pélvico y que en realidad está escrito desde 1992 como la primera línea de tratamiento. La historia sobre la electroestimulación intravaginal o rectal, como hemos visto con electrodos anales, tiene ya desde 1963 primeras evidencias sobre que tiene un buen resultado en la incontinencia urinaria, que es donde empezó este concepto, pero como volvemos a repetir, es básicamente el uso del mismo. En 1999 se empezó a hablar del uso de las frecuencias con un efecto inhibitorio sobre la víscera, que sería en este caso el músculo detrusor o el ápula rectal, para los pacientes que tienen urgencia. La estimulación también se vio que funciona en los músculos perineales y que ayuda a inhibir también las contracciones, y también puede ser utilizada en asociación con los músculos del piso pélvico. Dentro de los conceptos básicos, simplemente para que tengamos una idea, pues nosotros a veces decimos que la polaridad y la forma de la curva, y simple y sencillamente nos referimos a si tiene cargas positivas o negativas, si el estímulo es continuo o alterno, se refiere a este tipo de situaciones. Si la curva es simétrica, que sube y baja igual, o asimétrica, que sube de una forma y baja de la otra, si tiene o no la propagación de la energía en forma modulada, y también lo que es la frecuencia. En general, la electroterapia se utiliza para todos los grupos musculares. Los músculos del piso pélvico tienen una connotación un poco diferente, y nosotros utilizamos solamente en el grupo de baja frecuencia. La electroestimulación, pues nosotros utilizamos esta de alta densidad, usamos 15 a 30 minutos dependiendo, 1 a 2 veces por día puede usar la paciente si es en su casa, o semanal si nosotros lo estamos indicando o realizando, y la idea es buscar una adaptación muscular e hipertrofia muscular, adaptación neurológica e hipertrofia. Entonces, los electrodos que podemos usar siempre pueden ser anales, vaginales, electrodos externos implantados sobre aguja. Para la incontinencia anal, los que tienen buen resultado son los electrodos anales, los electrodos de neuromodulación del nervio tibial y los electrodos implantados sobre el sacro. En nuestra experiencia, los resultados con los de superficie y el vaginal para incontinencia anal, aunque estén tan cerca, no han sido buenos. Entonces, ni siquiera ofrecemos el vaginal a alguien con problemas de incontinencia anal. Las indicaciones y la evidencia son para la utilidad, pues, sería para incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, incontinencia fecal y síndromes dolorosos, como habíamos mencionado, que es la terapia analgésica. La idea es aprovechar el concepto de plasticidad muscular, porque como todos sabemos, el músculo elevador del ano siempre está contraído, y es en base a que sus fibras de contracción lenta están todo el tiempo contraídas y va a responder a estímulos de cambios en la presión con fibras de contracción rápida. Y se ha visto que la frecuencia con la que ellas responden va a ser a 10 Hz las fibras lentas y a 100 Hz las rápidas. Y la idea es aumentar el número de fibras rápidas para que la paciente pueda tener una mejor continencia. Las pacientes que está indicado en las pacientes que no realizan los ejercicios, que tienen falta de habilidad para hacer una contracción selectiva, cuando le pedimos que haga contracciones del esfínter anal o de la vagina y como que no entiende bien, y nos tenemos que cerciorar, como mencionó la doctora, con el tacto rectal, puesto que muchas veces la paciente refiere: el doctor me dijo que hiciera los ejercicios, pero cuando uno los revisa es que ¿por qué no puedes? Y es que no me revisó, entonces no los aprendió a hacer. Y sí es importante, porque el músculo tiene sus haces pubo-vaginal, pubo-anal y pubo-perineal por origen e inserción independientes. Ya no es como antes se creía que era el músculo pubo-visceral, y por lo tanto sí, la paciente puede efectivamente cerrar la vagina, el recto o elevar el perineo. Sí lo puede hacer, y sí es una diferencia,
si reconoce la musculatura del piso pélvico. Los resultados pues varían, y en las terapias conservadoras se acepta que a partir del 50% se recomienda su uso. Los parámetros para utilizar, pues lo primero que tendríamos que preguntar es el nivel de percepción. No es necesario que haya dolor ni llegar a la máxima estimulación para que obtengamos buenos resultados. Aún con bajo umbral hay buenos resultados, con percepción sensitiva, con percepción motora, con máxima estimulación y sin intensidad no determinada, todos reportan buenos resultados, y por lo tanto, en realidad, lo que nosotros decimos es que la paciente debe percibir la energía, sentir el movimiento, pero no debe sentir dolor para que tolere la estimulación durante 20 minutos. Los resultados, pues como ven aquí, para lo que es la frecuencia, utilizan de 50, de 100 o de 20 Hz, y utilizan diferentes tipos de energía, y pues todos con buenos resultados. En general, para fortalecimiento muscular utilizamos altas frecuencias. Para inhibir la víscera utilizamos bajas frecuencias, en general recomendamos 5 Hz. El tipo de energía puede ser cualquiera y puede ser TENS, que es la que se utiliza en los aparatos portátiles para el paciente. Lo que buscamos con el umbral sensorial no es la contracción de los músculos del piso pélvico, o sea, no queremos que esté tetanizándose en la estimulación, sino hacer una estimulación del reflejo inhibitorio simpático a 5 Hz, es decir, cuando tienen urgencia urinaria o fecal, pues relajar la víscera, o un estímulo también de reflejo inhibitorio a nivel del pudendo que actúa sobre el esfínter anal o esfínter uretral a 10 Hz, por ejemplo, en pacientes con trastornos de vaciamiento, en los cuales se lograría con esta frecuencia hacer una relajación. El mecanismo es neurológico y las vías aferentes del pudendo van a ir con las eferentes del pudendo, ya sea para aumentar la presión uretral o la esfínter anal. Y también las aferentes del pudendo viajan en forma refleja a eferentes del hipogástrico para producir la inhibición con el cambio de frecuencia que les mencioné. Para las pacientes con incontinencia fecal, cuando ya se ha realizado el diagnóstico con todo lo que mencionaba en la charla anterior, entonces debemos de destacar que, bueno, al menos en México, la paciente siempre llega que está estreñida o tiene constipación, y de repente al interrogarla no es el problema que tiene, porque dice que voy diario al baño, pero lo que tiene es dificultad para la evacuación. Entonces nosotros, con el concepto de saber que el pujo crónico se ha observado que aumenta 5 veces el riesgo de incontinencia, tanto urinaria como fecal, porque se aumenta la latencia motora del nervio pudendo hasta 4 minutos, las pacientes pueden tener incontinencia urinaria de esfuerzo hasta 1.9 veces más, y de urgencia 1.7 veces más, motivo por el cual sí se debe manejar el estreñimiento y evitar el pujo crónico. El mecanismo de acción es fortalecer los músculos y estimular los axones dañados para aumentar las unidades motoras y que la paciente realmente pueda mejorar el funcionamiento del piso pélvico. Los resultados, pues como ven, para incontinencia anal también son buenos, y la evidencia, según la revisión de Cochrane, que aún la actual última fue 2013, para lo que es electroestimulación en incontinencia fecal en adultos, prácticamente siempre llegan a la conclusión que no se pueden estandarizar los estudios porque no se han hecho ni con el mismo aparato, ni con el mismo tipo de energía, ni con los mismos lapsos de tiempo, pero lo que sí demostraron es un hecho, es que la electroestimulación con los ejercicios del piso pélvico y la biorretroalimentación es más beneficioso que solo hacer biorretro con ejercicios del piso pélvico, es decir, se requiere, si es posible, realizar la electroestimulación. Y en esta misma revisión, pues se va demostrando que desde el 69 se ve que la electroestimulación aumenta la densidad capilar, que en 1982 se demuestra que el trabajo eficiente de las fibras lentas oxidativas realmente se demuestra como un cambio del diámetro de las fibras, que es posible que el mecanismo de la mejoría de control fecal sea por percepción mayor del esfínter anal, que es lo que buscamos, aumentar la sensibilidad, que la estimulación eléctrica puede acompañarse de biorretroalimentación o ejercicios del esfínter anal cuando el paciente los puede realizar, que no siempre puede, a pesar de que se le esté instruyendo, no los puede realizar. Y bueno, no hay estandarización de los protocolos ni de los electrodos, pero más o menos vamos a tratar de evitarlos. Para hacer la distinción, porque muchos confunden que el biofeedback es como igual al electro, y en realidad no lo es. El biofeedback o la biorretroalimentación simplemente es el método visual auditivo por el cual el paciente se percata del estado del piso pélvico.
de manera tal que cuando contrae pudiera ver que se eleva alguna curva o escuchar un sonido. Y podemos tener diferentes equipos y programas en los cuales pudiera el paciente, por ejemplo, cuando contrae, ir desapareciendo estas monedas y cuando relaja reaparecen las monedas. Y eso a ella le puede ser un estímulo visual. Biofeedback para ejercicios específicos del esfínter anal como tratamiento para la incontinencia anal. Se ha visto, según esta revisión de Cochrane, que también fue hasta 2012, que los ejercicios son menos eficaces que el implante, obviamente si no los hace de la forma adecuada, que la biorretroalimentación puede mejorar el resultado en comparación con la estimulación eléctrica sola. Y aquí es donde de repente se confunden algunos artículos porque se puede hacer biorretroalimentación con el estímulo eléctrico. Es decir, se le pide al paciente contrae, 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 y si no alcanza la fuerza esperada, se dispara la energía y entonces tiene una contracción en respuesta a la energía eléctrica. Entonces, realmente cuando leamos un artículo sobre el biofeedback, tendríamos que ver si especifica si lo hace con o no estímulo eléctrico. Aquí uno de los ejemplos de biorretro, que nuestro amigo Juan Carlos también nos heredó un poquito de este video donde se ve lo que estamos mencionando. Contraiga, sostenido, no lo deje ir, no lo deje ir, no lo deje ir, descanse, descanso, descanso. Contraiga, sostenido, no lo baje, descanso, 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 descanso. Toda terapia tiene también obviamente contraindicaciones y complicaciones. Las contraindicaciones pues son la denervación completa del piso pélvico, o sea, sí no se le debe ofrecer al paciente que tiene neuropatía total, demencia, marcapasos, arritmia cardíaca seria, embarazo, sangrado anal o fisuras o hemorroides inflamadas en el momento de la terapia o una infección vaginal activa. Las complicaciones que se pudieran presentar o se han reportado solo son irritación vaginal, dolor, sangrado e infección, y claro, utilizándolo con los parámetros que sean los correctos para evitar quemar a la paciente, pero en realidad eso no está descrito porque yo creo que a nadie le puede pasar algo así. Pero esto que está descrito, precisamente el hecho de que lo haga el uroginecólogo hace que tenga una ventaja sobre, por ejemplo, un fisioterapeuta, o que sea un médico si lo quiere hacer también el coloproctólogo o también el urólogo, porque puede detectar si la paciente desde que llega tiene cambios en la coloración de la mucosa, huellas de sangrado, datos de infección por el olor o la secreción, y pues en ese momento interrumpir la terapia. Nosotros hasta el momento llevamos más de 17.309 sesiones, hemos cambiado de aparatos, ese que vieron estuvo antes, ya no lo tenemos, ahora tenemos otro Intelect, este es de radiofrecuencia para hacer la biorretroalimentación digital. Pero bueno, los electrodos siempre van a ser los anales y vaginales, e independientemente del aparato que utilicemos, básicamente lo que nos interesa es que, básicamente yo siempre les recomiendo es que tenga energía TENS, porque cuando demos de alta al paciente, si le funciona el tratamiento, puede utilizar su aparato portátil con el mismo tipo de energía que es TENS. Si no tenemos, bueno, pues ni modo, entonces podemos tener uno portátil para que el paciente tenga la ventaja. Y la ventaja de la energía TENS es que pues también es analgésica. En cuanto a la electroterapia, nosotros en nuestra experiencia de estos casos que mencionamos, los resultados son mayores al 50% y específicamente para la anal hasta del 83%.
Hicimos una revisión de 2008 a 2013 de 150 pacientes con incontinencia anal que dividimos en dos grupos porque teníamos estas pacientes 26 que no pudieron nunca realizar la contracción de piso pélvico sin tener neuropatía y 124 que sí se les pudo hacer electro más biorretro. Se les cuantificó con la escala análogo-visual, se valoraron las sesiones, se vio que tenían una mejoría, tanto el grupo con electroestimulación como el grupo con electroestimulación más biorretro, que a partir de la semana 5 tenían una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a lo que sería el porcentaje de mejoría por sesión y logrando la máxima mejoría en las 12 sesiones. Y por la escala análogo-visual, igual de estar afectadas con 7, fueron bajando hasta estar afectadas con 2 y 1, tanto con biorretro como con electro. Lo que para nosotros arrojó este estudio muy importante es que para incontinencia anal se deben completar las 12 sesiones, ya que como vieron aquí, aún la diferencia entre la sesión 11 y 12 presenta mejoría. Entonces es ideal realmente estimular al paciente que complete las 12 sesiones. Concluimos, a diferencia de la literatura en este trabajo, que nuestros pacientes con electroestimulación tuvieron mejores resultados que las de biorretro con electro, por una razón que no supimos cuál fue, pero pensamos que es por una diferencia entre el número de la muestra que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, habiendo identificado que sí existe este buen resultado, hemos tenido siempre la fortuna de que nuestros alumnos participan en las terapias de las pacientes y que siempre lo hacen con mucho gusto, y una de las alumnas también es la esposa del doctor, es la doctora Sandra Zúcar, que participó con nosotros en un protocolo con estimulación del nervio tibial posterior y con el cual le pudo ofrecer a nuestras pacientes la oportunidad de recibir este tipo de terapia. Ella hizo un protocolo de trastornos de vaciamiento y bueno, se puede hacer un protocolo también de incontinencia fecal, que aún no logramos arrancar porque en nuestro hospital cada protocolo, e incluso hay esa experiencia, toma así más o menos 2 años por la cuestión del comité de ética y el comité de investigación. Entonces, lo que les quiero mencionar es que existe entonces, o llegó a nuestra clínica con la llegada de la doctora, la idea de introducir este tipo de electroestimulación, que bueno, fue descrita igual que las otras desde 1983, en el cual, bueno, su utilidad primaria fue a ver si me sale, bueno, fue descrita en incontinencia urinaria otra vez, en 1999 utilizando la aguja percutánea y en 2003 ya con la utilidad para lo que es incontinencia fecal. ¿Por qué el nervio tibial posterior? Bueno, comentábamos porque el nervio tibial posterior asciende desde aquí de la pierna, por la cara posterior de la pierna, y llega a las raíces sacras 2, 3 y 4, y va a tener su efecto en las fibras sensitivas y motoras y nervios periféricos que controlan la vejiga, recto y suelo pélvico. Entonces la paciente, la idea es que ella solo se administre la terapia, que utilice sus propios electrodos de aguja, que en primer mundo este tipo de agujas son así como las de acupuntura, que son especiales que se pueden aplicar en las veces que sean necesarias. Para dar esta terapia, pues se puede aplicar el electrodo activo a 5 centímetros en sentido cefálico y posterior al alveolo 2 centímetros con un electrodo tierra en el calcáneo, o puede utilizarse electrodo de superficie de esta forma con un parche de 5x5 y 3 a 5 centímetros craneal, 8.5 la tierra en el calcáneo. De repente todos pensaríamos que es como menos invasivo el de parche y queremos el de parche. Entonces, afortunadamente, este grupo hizo una revisión sistemática de la estimulación del nervio tibial para tratar la incontinencia fecal y solo encontró 28 artículos que cumplieron con los requisitos, tuvo que excluir 14 por diversas razones y al final solo le quedaron 14, se excluyeron 2 y quedaron 12 que se incluyeron y en los cuales
se evaluó los episodios de incontinencia fecal por semana, el tipo de incontinencia fecal, la calidad de vida y la satisfacción de la paciente. Se utilizaron dos equipos, porque está este equipo que vieron, que es el Urgent PC, pero también está otro equipo, de Ulosearch, es este otro, que utiliza una aguja de 34 gauge. Y bueno, ambos en este artículo hicieron la revisión de los que utilizaron esos dos equipos. Usaron 12 sesiones como nosotros. Sus sesiones fueron de 6 a 12 semanas con 30 minutos de duración, y después de 12 sesiones se complementó o se evaluó el alivio de los síntomas. En este estudio se evaluó la frecuencia y duración del tratamiento, y el objetivo fue valorar los electrodos de aguja contra los de superficie para que por fin tengamos una respuesta a esa duda. Los estudios incluyeron serie de casos y controles, estudios clínicos aleatorizados, y se revisaron de 2003 a 2003, o sea, 10 años. Y con este, pues no se concluyó que el protocolo fuera más eficaz, pues, que la terapia con estimulación tibial ni con el intracavitario. Los resultados fueron igual. Cada protocolo difirió uno de otro, no fueron totalmente iguales, y se vio que había ventajas importantes del transcutáneo sobre el percutáneo, es decir, que el de parche podría tener mejor administración por parte de los pacientes, específicamente en nuestros países, que a veces el paciente tiene miedo de ponerse la aguja, y que bueno, va a obtener los mismos resultados. En cuanto a la comparación del tibial posterior contra lo que es la neuromodulación sacra, también se hizo una revisión en 2015 para tratar de identificar si realmente uno es superior al otro, y no se demostró esto, sino que la estimulación del nervio tibial posterior es efectiva para incontinencia fecal y es prometedora para el tratamiento de dolor pélvico crónico. Es otra de las utilidades que se puede dar o pensar que podríamos utilizar, dependiendo si existen contraindicaciones para administrar los electrodos cavitarios. Y los resultados son del 63 al 82%, representaron o tuvieron una reducción en los episodios de incontinencia fecal hasta el 50%, y se evaluaron con la escala análogo-visual. Las conclusiones fueron que ambas terapias son efectivas y que incluyen a la incontinencia fecal como parte de la terapéutica, que el tratamiento de la estimulación del nervio tibial posterior se puede dar en consultorio a diferencia de la neuromodulación sacra, y que ambos son pilares actuales en el tratamiento y que pueden llegar a ser considerados como tratamiento de primera línea. La realidad es que como sale primero, y entonces salió primero recomendado como primera línea para vejiga hiperactiva, por ejemplo, el tibial, y hoy día no lo es. Hoy día se está promocionando o su literatura apoya el buen resultado para incontinencia fecal con respecto a los demás métodos. La realidad es que, como vemos, hay muchos artículos, mucha gente que lo hace, pero no hay tanta evidencia para tomar así conclusiones de alguna forma. Entonces, la electroterapia al final es una excelente opción, tiene muy buenos resultados en todo tipo de problemas de disfunción del piso pélvico, aunque sabemos que tiene dos mecanismos de acción principales, que sería el fortalecimiento muscular y la inhibición en los casos de urgencia o que queramos actuar sobre la víscera. En realidad no importa el tipo de energía que utilicemos, no importa el tipo de electrodo que utilicemos ni el tipo de aparato que tengamos, solo importa seguir que uno, no le duele al paciente, dos, que seleccionemos el electrodo adecuado para cada caso, y tres, que al final del día el paciente va a poder seguir, si es que lo requiere o recae muy pronto terminando la terapia, pues su aparato portátil. Y bueno, si sus recursos lo dan, pues también pudiera obtener otro tipo de tratamiento. Nada más les quiero mostrar un video para que vean cómo se administra la terapia con electroterapia del nervio tibial. Este video lo hicimos con la doctora Sandra Azúcar, y este video a mí se me ocurrió que tenía que ser con ella. Cuando llegó con su aparato, uno de los doctores quiso participar y se dejó que a él le hiciera la estimulación siendo normal. Y entonces la intensidad fue así de 1 milivolts, ya tuvo dolor, y de repente ya para las pacientes pues se logró la utilidad, y ahí vimos que ellas, como están con enfermedad, pues tienen mayor tolerancia a la percepción de la electricidad. Pues alguien normal llegó a 1 milivolt,
que en teoría se considera casi como placebo, pero ella lo percibió y le dolió muchísimo, y, o sea, con 2. Y entonces aquí podemos ver cómo se este es el episodio, y en el cual pues se conecta a la paciente, como ahorita lo van a ver. Entonces este es el electrodo de aguja en la paciente. Le quité el sonido porque yo como le voy a cortar la mitad. En realidad siempre se tienen que reconocer los electrodos, todo antes de aplicarlo en la paciente. Se va a reconocer la pinza cangrejo, se va a reconocer el electrodo de la tierra, se va a reconocer la forma de conexión, todo lo traen en el instructivo, igual lo pueden ver, pero bueno, así es este tipo de equipo. Y entonces tiene sus botones que tenemos que conocer, que es el universal de prendido que está ahí, hasta arriba. Tenemos que revisar que la aguja sea la aguja de las de acupuntura específica en el largo, el diámetro. Tenemos que tener torundas de alcohol para limpiar la piel. Y entonces ver el aparato antes de ponerlo en la paciente. Se prende y prende los focos del protocolo, el amarillo y el verde para administrar la energía. Entonces se prende el verde, ella sola va a administrar el protocolo y con los volúmenes de más y menos se aumenta la intensidad para que tolere la paciente, ya se prende el botón verde para que arranque. Entonces como ven ahí va aumentando, si se ven los números 1, 2 y así, esto, de hasta dónde tolera el paciente. Pero antes de ponerlo tenemos que verificar que está en buen funcionamiento. Este equipo es un equipo de uso personal, o sea, no aguantaría estar haciendo 8 terapias diarias a los pacientes. Entonces, cuando se adquieren los equipos, pues uno necesita que sí sean los equipos, si lo quieren para varios pacientes, pues no los de uso personal. Entonces se localiza el maleolo, se miden los 5 centímetros, se pone el punto, se localizan 2 centímetros posteriores, se marca, ¿no? Y ahí es el sitio de colocación donde va a ir la aguja. Aquí solo porque es video junto a la paciente, en realidad no es tan necesario. Aquí el chiste de esta aguja es que es desechable y es por cada vez, y tiene como una cosa que se llama roseta que se desprende para verificar el movimiento de la aguja de funda plástica que es para realizar su aplicación. Entonces, igual que cualquier aguja, se limpia la piel, se coloca la aguja en el sitio que marcamos, se le avisa a la paciente y se aplica con la técnica de aplicación de las agujas de acupuntura, con un solo empujón, no por pulsos, ¿no? Y entonces ya se aplica la aguja, se quita la funda y bueno, como se le explica a la paciente lo que se le va a hacer, entonces bueno, ya nada más le vamos diciendo, te voy a limpiar, te voy a aplicar, te voy a presionar para que no se mueva, porque si no podemos lastimar. Pero en realidad por el calibre es bastante bien tolerado. Entonces se quita la funda y ya se va a conectar a la paciente con los electrodos en tierra que dijimos, y que es el electrodo de la aguja cangrejo. Aquí tiene la aguja en el sitio de inserción que dijimos, se coloca el electrodo tierra en el calcáneo y luego se coloca la pinza cangrejo sobre la aguja. Y luego ya empezamos a hacer la administración de la electroterapia de acuerdo a la tolerancia del paciente sin que llegue a tener dolor, e iniciaría el protocolo de tratamiento. Gracias.